hay una similitud en las características de la situación de las personas con discapacidad en América Latina. Y quiero rescatar lo que mi colega, el abogado boliviano, participó ayer de los derechos que tienen allá las personas con discapacidad. Por ejemplo, la media entrada al teatro, al transporte aéreo. Es decir, nos aventajan, Jorge, largamente a nosotros, como si no hubieran congresistas, no hubieran representantes del pueblo que pudiesen haber presentado proyectos de ley y que se incorpore a la legislación para darle esos beneficios a nuestros hermanos con discapacidad. Y ahí entra la parte en la cual todos tienen derecho a participar políticamente, pues ellos pueden ocupar un cargo también. ¿Por qué no? Efectivamente, doctor, y algunos aspectos a manera de resumen. En primer lugar, como usted podía observar y todo el público de Radio Exitosa, hay una similitud en las características de la situación de las personas con discapacidad en América Latina. Con algunas diferencias, pero la realidad de las personas con discapacidad en América Latina, por expresión de los mismos dirigentes latinoamericanos, es similar. Es decir, existen normas jurídicas nacionales e internacionales que reconocen los derechos de la persona con discapacidad, normas que se acatan, pero no se cumplen por la falta de decisión política de los gobiernos de turno que no tienen a la discapacidad como un tema de interés nacional y no le dan la importancia del caso. En segundo lugar, la otra característica general es que gracias a la sociedad civil organizada, es decir, a las asociaciones, federaciones, confederaciones que existen a nivel internacional, gracias a la labor de los dirigentes y asociados, se ha conseguido los importantes avances que han habido en diferentes países. Y como usted dice, tenemos una envidia sana en el sentido de que Bolivia, siendo un país más pequeño que nosotros y con menores recursos que el Perú, ha avanzado mucho más. Por ejemplo, por expresión del dirigente boliviano, nos dice que en las líneas aéreas, por ejemplo, las personas con discapacidad tenemos 50%. Solamente pagamos la mitad del pasaje, un avance importante, y también a nivel de transporte interurbano, también hay 50%, y hay ingreso libre a los eventos culturales, deportivos, a los eventos, musicales que realiza el Estado boliviano. Y la accesibilidad, doctor, hay teleféricos y ya están avanzando, miren, en Bolivia, en tener ya unidades, buses inclusivos para las personas con discapacidad. Yo creo que esos son avances importantes que hay que saber nosotros, tener en cuenta para nuestra labor. Ahora bien, también en ese sentido, doctor, reiterar y aprovechando las ondas de Radio Exitosa, reiterar nuestra solicitud de entrevista con la señora presidenta Dina Boluarte o con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. Le hemos cursado sendos oficios ya como Confederación de Personas con Discapacidad y Familia de Perú para tener una entrevista al más alto nivel, porque se acerca el 16 de octubre, que es el Día Nacional de la Persona con Discapacidad, se acerca el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad, y el Perú es Estado, parte de la Convención de las Naciones Unidas que obliga una serie de medidas en favor de la persona con discapacidad.